Amén. Que el Señor nos bendiga. Una alegría, hermano, de poder estar con ustedes y también de poder nuevamente reunirnos en este lugar para bendecir al Señor con las alabanzas, con las oraciones, pero como bien decía nuestro hermano, lo más importante de una reunión es su palabra, la que nos va a edificar. Así que Dios les bendiga, espero que estén clamando usted, orando por mí, como bien decía nuestro hermano, la palabra es del Señor y no es mía palabra, ¿no es cierto? Es la que el Señor es la que ha puesto a través de su Espíritu Santo para poder, hermano, exponer esta palabra. Busque usted la palabra del Señor en Lucas 6, 46, 49. Lucas capítulo 6, del verso 46 al 49. Y dice así la palabra del Señor. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos al Señor. Padre, pido, Señor, tu dirección. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, en esta exposición. Que tu palabra, Señor, dé un efecto, no el que quiera yo, sino ese efecto que tiene que dar tú en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Guíame, Señor. Saca toda filosofía, todo pensamiento humano y que tu palabra, el contexto de ella, sea fielmente expuesto. Y todo esto, Señor, se logra a través de tu Espíritu Santo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Para poder, hermanos, entrar al meollo de estos versos que he leído, para entrar en estos versículos debemos introducirnos en el capítulo 6 de Lucas, para entrar en el contexto de estos versículos que he leído, para que usted pueda entender, comprender el por qué el Señor al final del capítulo 6 de Lucas expresa estas frases del 46 al 49. Para eso debemos ir al capítulo 6. No lo vamos a leer completo y tampoco me voy a detener en estos versos que vamos a leer. Es para que usted tenga un contexto de lo que el texto está diciendo. Leamos entonces el capítulo 6, el verso 1 y 3. Y aquí veremos que los discípulos en el día de reposo recogen trigo. Y en el verso 6 dice que Jesús hace un milagro en el día de reposo a un hombre que tenía la mano seca. En el capítulo 6, versos 12 y 13, Jesús elige a los apóstoles. En el capítulo 6, del verso 21 en adelante, el Señor anuncia las bienaventuranzas. Estos son pasajes que usted debe de conocerlos si ha leído, ¿no es cierto?, el libro de Lucas. En estos versículos que voy a leer a continuación, hermanos, debemos poner mucha atención porque son unos versículos muy importantes y son, hermanos, es el centro de esta predicación propiamente tal. Desde el verso 27 al verso 37, el Señor les enseña acerca del amor al prójimo. Y en los versos 37 al 42, el Señor está enseñando que no se debe juzgar ni criticar injustamente en la vida de los hombres. Por lo tanto, vemos en estos versos que hemos leído, vemos, ¿no es cierto?, cómo el Señor ha venido trabajando de tal manera que ha estado enseñando a la multitud principios importantes. Lucas nos enseña algo tan relevante porque Lucas recopila mucha información
investiga mucho, ¿no es cierto?, para poder, hermanos, escribir, y hoy nos vemos nosotros con un contexto bastante maravilloso con respecto a lo que estamos leyendo. Vemos entonces que el Señor comienza, ¿no es cierto?, de una manera, en los versos que hemos leído, con los discípulos entrando en una discusión con los fariseos, producto de que los discípulos estaban comiendo en un día de reposo. Posteriormente el Señor hace un milagro también en el día de reposo, y también hay una discusión, ¿no es cierto?, en donde el Señor les dice: yo soy el Señor del sábado, y los pone justamente en orden. Y posteriormente vemos, hermanos, todo lo que el Señor ha estado hablando y diciendo a esta multitud. ¿Y dónde estaba el Señor hablando a esta multitud? ¿Dónde estaba el Señor conversando? ¿Dónde el Señor estaba dialogando, ¿no es cierto?, exhortando a esta gente? Eso lo vemos en el capítulo 6 del verso 17. Dice: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Por lo tanto, vemos al Señor que está en un lugar llano, enseñando a la multitud aquellos principios, ¿no es cierto?, por los cuales Él les dice y les habla. Si usted, como bien le dije, ha leído los versículos o los capítulos y los versículos, ahí vemos situaciones como, por ejemplo, las parábolas que el Señor habla acerca del árbol que da buen fruto y el árbol que da malos frutos. ¿No es cierto?, no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino mira la viga que está en tu propio ojo. Que del buen tesoro del corazón, ¿cierto?, habla la boca, y del mal tesoro también habla la boca. Entonces se da cuenta cómo el Señor enseña a esta multitud a poder entender y comprender cuál es importante, los principios que cada hermano y cada hermana debe tener al venir y al oír la palabra del Señor. Vemos entonces en el verso 17, dice: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y había una gran multitud. Descendió con ellos, ¿con quiénes? Con los discípulos. ¿Por qué? Porque justamente el Señor había estado orando, lo leímos, ¿no es cierto?, había estado orando al Señor para buscar a estos hombres por los cuales Él iba a exponer y guiar, ¿no es cierto?, su evangelio con los discípulos. Entonces estaba con los discípulos, llega a este lugar y se encuentra, ¿no es cierto?, tanto con los apóstoles como con los discípulos, más la gente que estaba en ese lugar, que no era poca, como bien dice el texto. Dice: y una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. O sea, había en ese lugar llano mucha gente escuchando al Maestro. Los discípulos, los apóstoles y mucha gente que seguía y buscaba al Señor. Habiendo dicho esto y dando esta introducción, entonces, hermanos, nos concentraremos en algo muy importante, que son los versos 46 y 49. Vamos a leer los versos 46 y 47, que son estos versos muy importantes, como yo le decía al principio. Lucas 46, 47, y dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Voy a leer de nuevo para que usted ponga mucha atención a estos versos. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Aquí veremos, hermanos, dos puntos. El primer punto, que se encuentra en el verso 46, aquí veremos, hermanos, en estos puntos, personajes que no obedecieron a la voz de Dios y pagaron sus consecuencias. Personajes que no obedecieron a la voz de Dios y pagaron sus consecuencias, en el verso 46. Segundo punto del verso 47, hombres que obedecieron al oír la voz de Dios y fueron bendecidos. Eso lo veremos en el verso 47. Vamos al verso 46, ¿no es cierto?, para poder entrar en el contexto.
Entonces leemos, dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y no hacéis, mire, lo que yo digo. ¿Quién es yo? El Señor le está diciendo justamente a esta multitud, le está diciendo a los discípulos, le está diciendo, ¿no es cierto?, a los apóstoles, y le está diciendo a esta muchedumbre de gente que vino a Él. Estas palabras son muy importantes para que nosotros las podamos entender. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? El Señor denuncia una inconsistencia fatal a través de una pregunta. Si usted se da cuenta, el Señor hace una pregunta, pero a la vez hace una denuncia en esta misma pregunta. Y aquí lo vamos a ver. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Ahora viene la inconsistencia. Viene la pregunta, ahora la inconsistencia, ¿no es cierto?, de lo que el Señor menciona en este verso. Y no hacéis lo que yo digo. Entonces vemos la pregunta, que es una denuncia, ¿cierto?, a una inconsistencia que se estaba dando en el contexto en donde el Señor estaba conversando. Por lo tanto, si usted se pone a pensar y a entender esto, entonces el Señor al final del capítulo, ¿no es cierto?, 6, vemos cómo el Señor habla a la multitud. Y aquí hay algo importante que usted tiene que entender y debemos entender. Y Él está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Cierto? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y esto es importante, hermano, porque yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted le dice a su hermano, mi hermano Juan, mi hermana Gisela, mi hermano Marco? ¿Por qué usted le dice mi hermano? ¿Por qué usted le dice a su pastor mi pastor? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué? Porque justamente esta frase, Señor, Señor, tiene que ver con que aquí hay una relación, ¿me entiende? La gente, la multitud, vino al Maestro. ¿Vino para qué? Vino a buscar de Él. Vino a buscar palabra, vino a buscar sanidad, vino a buscar respuesta, vino a buscar enseñanza. Entonces el Señor está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, esta frase está dando a entender que aquí había una conexión. No era cualquier persona y no era cualquier gente. La multitud que vino, el Señor vino porque leímos bien, ¿no es cierto? Vimos a los apóstoles y dice el texto, y sus discípulos. O sea, había gente que venía al Señor. Es como bien le decía yo a usted, le dice mi hermano, mi hermana, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque hay una relación. Usted tiene una relación con el hermano. Si usted no tuviera una relación íntima con su hermano, usted no le diría mi hermano, le daría hermano, simplemente. O lo llamaría por el nombre. Pero acá dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La expresión Señor, Señor es de origen griego y significa Señor, Maestro, Amo, Dueño. Por lo tanto, si usted se da cuenta y analizamos, eso quiere decir que el Señor está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Amo? ¿Por qué me llamas Dueño? ¿Por qué me llamas Maestro y no hacéis lo que yo os digo? ¿Se da cuenta cómo la frase, ¿no es cierto?, que da esa relación de intimidad con el Señor se convierte justamente en una inconsistencia en la audiencia en la cual el Señor estaba hablando? Y aquí notamos nosotros cuán importante, hermano, cuando tú vienes a la casa del Señor y vienes a orar, o estás en tu casa y le estás diciendo al Señor, 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 necesito esto. Señor, Señor, necesito de ti. Señor, Señor, ayuda a mi familia, ayuda a mi matrimonio, ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa. Y nos dirigimos al Señor. Señor, Señor. Porque hay una relación. Sí, esta gente tenía una relación, reconocía al Maestro como su Señor. Por eso que Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Porque ellos estaban reconociendo. Como bien le decía, la expresión Señor, Señor en griego significa Maestro, Amo, Dueño. Me decís amo, me decís dueño, me decís Señor y no hacéis lo que yo os digo. Esto es una frase fuerte, hermano, porque es una falta grave. Es una falta grave.
que yo diga Señor, Señor y no haga la voluntad del Señor. Que yo le diga a Él Maestro, que yo le diga mi Señor, mi amo, mi dueño, mi Padre y no hago la voluntad del Señor. Esta frase, hermano, también la encontramos en Mateo 25, 11, 12, en donde habla de las vírgenes, ¿no es cierto?, que el Señor no las reconoció. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Y también se encuentra en Mateo 21, 22, refiriéndose a los falsos maestros. No todo aquel que me diga Señor, Señor, ahí está la frase, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? No todo aquel que diga Señor, Señor. Wow, esto asusta. Esto asusta, hermano, porque si yo me estoy refiriendo al Señor, Señor, o Maestro, o Dueño, y no estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces, hermano, estoy actuando como un falso maestro. Qué terrible, hermano, cuando no a veces entendemos y no aplicamos y no pesamos lo que sale por nuestra boca. Esta frase tiene que ver, hermano, con un reconocimiento del señorío de que es el Señor y dueño absoluto de nuestras vidas. Esto es lo que tiene que ver esta frase. Lo voy a volver a leer. Esta frase tiene que ver con reconocimiento del señorío de que Él es el Señor y dueño absoluto de nuestras vidas. Y es un requisito fundamental e indispensable, hermano, para la salvación. Es un requisito indispensable para la salvación. De que usted y yo reconozcamos a este dueño, Señor y amo como nuestro Señor. Es un requisito que todos ustedes y que todos nosotros debemos tener como hijos del Señor. Y tiene que ir de la mano, obviamente, tiene que ir de la mano con la obediencia y con el sometimiento. Cuán importante, hermano, es someterse y obedecer. Cuán importante es decir lo que yo estoy diciendo y aplicar lo que estoy diciendo y entender el contexto de lo que yo estoy diciendo, porque no me estoy refiriendo, hermano, ni al presidente de la República, ni a la Cámara de Diputados, me estoy refiriendo al Señor de señores. Curios, o Kyrios, que también es la palabra griega. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?, le dice el Señor al público, a la gente, y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me están siguiendo entonces? ¿Por qué vienen a mí entonces si yo he estado hablando con ustedes, entregándole principios morales, éticos, para que puedan conducirse correctamente y me llaman Señor, Señor? ¿Cómo es la cosa? Me reconocen como Señor, pero no hacen lo que yo digo. Me reconocen como su amo, me reconocen como su dueño, como su Señor, y no hacen lo que yo os digo. Por eso es que es una denuncia que el Señor hace y una inconsistencia, porque conoce tu corazón, conoce mi corazón, por lo tanto Él ve mi inconsistencia, ve tu inconsistencia. Cuando nosotros vamos a Él y no hacemos y no obedecemos la voluntad del Señor ni el propósito del Señor, hermano, para la gloria del Señor. Entonces vivimos en una vida inconsistente. Y esto es una falta grave delante del Dios Todopoderoso. Vamos entonces, hermanos, a ver aquellos personajes que oyeron la voz de Dios y no obedecieron. Aquellos que a lo mejor, ¿no es cierto?, también, como lo está diciendo el Señor, dijeron, yo sigo al Señor, yo obedezco al Señor, y no hicieron la voluntad del Señor. Espero que no estemos nosotros en este grupo de personas, porque no les fue muy bien a ellos. Por eso es que estos personajes oyeron la voz de Dios, no que no la hayan oído, la oyeron y no hicieron su voluntad. Vamos a Génesis, los primeros personajes de Génesis 2, 16, 17. 2, 16, 17. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Obedecieron o desobedecieron? No hicieron caso. Mano, vino palabra del Señor y ordenó el Señor. Lo ordenó.
salió de su boca a aquellos que él había puesto en el Edén. Salió de su boca la orden, pero ellos no obedecieron. Ahora, ¿qué sucedió, hermano, al no obedecer? Y esto usted lo conoce y nosotros lo conocemos. Desde ese entonces hasta ahora estamos pagando las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres. Hasta ahora estamos pagando esas consecuencias. Por lo tanto, ¿es bueno, hermano, desobedecer? No, pues, hermano. Si usted se da cuenta, esto tiene consecuencias eternas. Hermano, tú no vas a obedecer, a lo mejor hoy día no estás obedeciendo, a lo mejor no te está pasando nada. No has perdido tu casa, no te la has perdido la billetera, no te la has echado a perder el auto, y a lo mejor estás súper bien. Pero esto tiene consecuencias eternas. Cuidado, no nos confiemos. El Señor es lento para la ira, ¿cierto? Es lento para la ira. No nos vamos a encontrar, hermano, de repente y le digamos al Señor, pero Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Señor, yo en tu nombre hice milagros. El Señor, yo profeticé en tu nombre. Y el Señor te diga, no conozco hacedores de maldad. Que Él no lo, hermano, no lo identifique. No los conozco, oiga, no los. Usted, cuando se le acerca a alguien que es desconocido a usted, usted le dice, oh, yo lo conozco. Uy, perdóneme, pero no me se acerque tanto porque yo a usted no lo conozco. Oiga, pero si yo vivo más allá de su casa, pero yo no lo conozco. No tengo idea. ¿Quién es usted? No lo conozco. Se ha acercado a alguien y le ha dicho usted, no lo conozco. Y es fuerte, uy, pero, qué pena que no me conozca. Porque si me conoce, me voy a favorecer de que me conocen. Pero si no me conoce, hermano, es complicado. A usted le ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado. Oiga, yo no lo conozco. O no me acuerdo, pero yo no me acuerdo de usted. Y uno como que queda un poco avergonzado. Imagínese usted, hermano, en la presencia del Señor cuando Él diga, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Vamos al segundo personaje. Jonás 1:3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, escuche bien, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El Señor le habló, le dio una orden. Él se levantó, ¿cierto? Ahí está la inconsistencia. Se levantó, fue, pero no obedeció. Fue a otro lugar donde no lo habían mandado. Entonces ahí vemos, hermanos, la inconsistencia, ¿no es cierto?, de Jonás, la inconsistencia de Adán y Eva. Escucharon, pero no se sometieron. Qué tremendo es esto, estar en esa inconsistencia. No es grato delante de la presencia del Señor. No es grato delante de la presencia ni del Señor, ni es grato delante de la presencia de tus hermanos, ni es grato delante de la presencia de tu esposa, ni es grato delante de la presencia de la iglesia. Que seamos inconsistentes. Y le llamamos Señor, Señor, y oramos Señor, Señor, y somos inconsistentes. Hay otros personajes también que oyeron la voz de Dios, amados hermanos, y pagaron sus consecuencias. Vamos a 1 Samuel 15:1. Primera de Samuel 15, verso 1. Mire cómo se repite la frase que hemos venido hablando con respecto Señor, Señor. Mire, dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora, escucha hermano, ahora le dice Samuel a Saúl, ahora, pues está atento a las palabras del Señor. Ahora está atento a las palabras del Señor. ¿Está escuchando? ¿Lo está escuchando? Está atento a las palabras, pone oído.
¿A qué debería estar atento entonces Saúl? A las palabras, ¿no es cierto? Y a la ordenanza que está haciendo Samuel por intermedio de Jehová a Saúl. Leamos a qué debería estar atento en 1 Samuel 15, 18. Dice: y el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Esa fue la orden. A eso tenía que estar atento Saúl, ¿cierto? Estar atento aquí, a esa orden. ¿A cuál era la orden? E ir a donde los amalecitas y destruirlos por completo. Destruirlos totalmente. Era una orden. Estaba escuchando esa orden. Pero lamentablemente también él tenía esa inferencia. Mire, la pregunta es, si lo mandó a la primera, lo volvió nuevamente a enrolar, ¿a qué debía hacer? ¿Habrá obedecido Saúl? Vamos a los versos 19 y 20. Y aquí vamos a ver también cómo Samuel confronta a Saúl en su desobediencia. Primera de Samuel 15, 19 y 20. Veamos realmente qué sucede con este varón, Saúl. Dice: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y mire lo que responde él. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Había escuchado, fue, pero en el camino sucedió lo contrario. Qué tremenda inconsistencia. ¿Cómo nos muestran estos pasajes, hermanos, de la inconsistencia de nuestro corazón? ¿Cómo nos muestran estos pasajes, hermanos, cuán errados estamos muchas veces y decimos que estamos obedeciendo y que nos estamos sometiendo? Y hay cosas, hermanos, pequeñas cosas que usted no, la está dejando pasar en la obediencia. Sí, él fue. Jonás escuchó. Eva, Adán, escucharon. Sí. Pero no fueron consistentes. No se sometieron y tampoco obedecieron. Y pagaron también las consecuencias. Y más encima Saúl responde: yo obedecí a la voz del Señor. Hermano, tenga cuidado. No se esté engañando. No se esté engañando en lo que usted está haciendo delante del Señor. Porque aquí lo dice: yo obedecí a la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a la amalecita. Hermano, no era eso. No era eso. Cuando tú haces lo contrario a lo que Dios te mandó, hermano, por mucho que tú lo arregles, por mucho que tú lo florees, por mucho que tú pienses que estás haciendo lo correcto, al oír la voz de Dios, y estás en el camino arreglando la situación, hermano, estás desobedeciendo. Si el Señor te ha dicho, si el Señor te ha hablado por intermedio de su palabra, cuando tú lees la palabra del Señor, cuando tú eres aconsejado por la iglesia, por el pastor, por los hermanos, por las hermanas, y se te aconseja a través de la palabra del Señor, y tú haces lo contrario al consejo, estás desobedeciendo la palabra del Señor. Eres un inconsistente. Y eso es fatal para tu vida. Eso es fatal para nosotros. Eso es fatal para el matrimonio. Eso es fatal para la iglesia, hermano. Es fatal. Porque no estamos sometiéndonos. Estamos haciendo lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo analizo. Y el yo y el yo. ¿Y cuándo vamos a dejar al Señor? Señor, Señor. En los versos 22
y 23 veremos, hermanos, la consecuencia del oír la voz de Dios y no obedecerla. La consecuencia de lo que le sucedió a este varón, a Saúl. Primera de Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer es mejor que un sacrificio. Escuche bien. Y es prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué sacrificio estás haciendo tú, hermano? ¿Qué sacrificios estás haciendo? Que a lo mejor esos sacrificios no le están agradando a Dios porque, ¿sabe por qué? Porque no estás obedeciendo. ¿Qué sacrificios estamos haciendo, hermano, que a Dios no le está agradando? Leo de nuevo. ¿Se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio, hermano, como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Qué es más importante, el sacrificio o la obediencia? ¿Qué es más importante para usted? ¿Ah? Obedecer, que a los sacrificios. ¿Qué sacamos? ¿Qué saco yo, hermano, con venirme a pie o venirme en bicicleta y voy a llegar aquí todo transpirado? Y los hermanos me dicen: oh, hermano Mario, viene transpiradito, viene de ahí abajo y a usted le duele tanto la columna. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Oh, que me estoy sacrificando, hermano, para el Señor. Ay, hermano, sígueme las lágrimas, por favor, que estoy agüita, hermano. Y no me estoy sometiendo, hermano. ¿Qué hago con eso? Inconsistencia en mi vida. Dios no la mira. Y mire usted, qué tremendo esto, hermano. Mire cómo Dios mira esto. Que el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar, escuche bien, atención, que la grosura de los carneros. Porque, escuche bien, porque la rebelión, o sea, el Señor está diciendo que el pecado de desobediencia es rebelión. Usted está haciendo un rebelde, una rebelde. Un matrimonio rebelde, un hermano rebelde, un joven rebelde, una señorita rebelde, un hijo rebelde. Porque si está desobedeciendo, es rebelión. Leo de nuevo. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, escuche bien ahora, y la desobediencia como iniquidad. Eres un inicuo, eres un falso, eres un mentiroso. Cuando dice Señor, Señor, y no hacéis lo que Él os manda. Qué tremendo. Esto a mí me conmovió mi corazón. La verdad, hermano. Lloré al Señor y dije: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Porque a lo mejor he hecho más sacrificios que obedecerte. Y he pecado. Y lo miras como pecado y una rebelión, es desobediencia. Como pecado de adivinación y desobediencia. Recuerde que estamos en el contexto de Saúl. ¿Qué sucedió ahí? Con los adivinos, con las adivinas, ¿qué pasó ahí? Los mandaron a exterminar todos. Se murieron, hermano. Porque era pecado. Dios los miró como pecado y los cortó del escenario de la tierra. O sea, la adivinación y la desobediencia tienen una consecuencia eterna. Destrucción. Muerte. Como iniquidad e idolatría, por cuanto, y aquí viene, hermano, la sentencia a Saúl por su desobediencia. Aquí viene la sentencia a este hombre. Ha desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo desechó por no desobedecer. El lindo fue caminando, ¿no es cierto? Ay, y vio que los animales eran gorditos, vio al rey. Me van a premiarme. Me mandaron y voy a venir con el botín. Y voy a dar todo esto. Y para más remate, oye, si la desobediencia, hermano, nos hace hacer cosas que nos avergüenzan. ¿Qué sucedió en el verso 24? Le echa la culpa al pueblo. Si usted lee el verso 24, ahí le echa la culpa al pueblo. No, si el pueblo fue. Le echamos la culpa a los demás. Cuando usted desobedece, y cuando a usted se le confronta, hermano, está desobedeciendo, hermano. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿A dónde? Si yo me someto, hermano, está desobedeciendo. No, hermano, si mi esposa, ella tiene... El niño que me tiene un poco estresado. Es la niña que me tiene estresada.
Es la casa que me tiene un hermano, por eso, hermano, no te excuses. Es pecado. Es pecado. El desobedecer es pecado. En el verso 24 le echa la culpa al pueblo. ¿Por qué no lo reconoció? No, le echa la culpa al pueblo. Y lamentablemente perdió su reinado. Esto no es un juego, hermano. El desobedecer puede traer consecuencias eternas. Esto no es un juego. Hermano, no es un juego. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. ¿Sabes por qué no es un juego? Porque nosotros somos miembros de esta iglesia. Y como miembro, yo me demoré, no sé, 3 años más o menos en tomar la membresía. Analicé bien, pensé bien, evalué bien. Y como miembro, hoy de esta iglesia, tengo responsabilidades, por hermano. Usted tiene responsabilidades como miembro de la iglesia. Y los que se van a hacer miembros también tienen responsabilidades y van a tener responsabilidades. ¿Cierto? En donde yo me debo a esas responsabilidades. Y si yo ahora soy miembro y no vengo a las reuniones o me quedo en la casa por cualquier cosa, hermano, no estoy diciendo que no se puede quedar, sí se puede quedar, pero usted sabe cuándo y cómo y por qué se debe quedar. ¿Cierto? Usted la sabe, yo la sé. Yo no me voy a quedar, si me pego un martillazo en el dedo, yo vengo. Para mí, me lo pegué, me curo y vengo. ¿Por qué no me pegué los martillazos en los dedos de los pies? No me pegué en la mano. Entonces yo tengo responsabilidades como miembro y debo cumplir esas responsabilidades. Si yo no cumplo esas responsabilidades, estoy desobedeciendo. No sacan nada con venir, Señor, Señor, si no vienes a las responsabilidades que tú tienes como miembro en la casa del Señor. No sirve de nada. ¿De qué te sirve hacer un sacrificio el día domingo si el miércoles estás con los varones? El viernes no estás en once con Biblia. No sales a evangelizar. No sales a visitar. Entonces estamos en una tremenda inconsistencia en nuestras vidas. Este hombre perdió el reinado. Hermano, no debemos actuar como niños. Si usted sale de la calle, ¿cierto? Va a comprar y se ve y se topa con un niño que está jugando en la acera. Y usted ve a ese niño jugando, no sé, a Tarzán, no sé, jugando a, si es niña, a la Mujer Maravilla, si es el Hombre Araña, ¿no es cierto? Jugar como el Hombre Araña, ¿no es cierto? Saltar como el Hombre Araña. Si usted lo ve, ¿no es cierto? En la acera, ¿qué va a decir de ese niño? ¿Usted cuando va, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿No le ha pasado nunca? ¿No ha salido nunca de su casa y ha salido y ha visto niños jugando o a un niño jugando con un autito y todo eso? ¿No lo ha visto nunca? Hágalo para que lo vea. Yo lo he hecho y lo he visto. ¿Y sabe cuál es mi expresión? Que fuera como niño. Es un niño, por hermano. Es un niño que está jugando. Porque piensa como niño, ¿cierto? Razona como niño. Ve las cosas como niño. Es un niño, ¿cierto? No sé, pues José a lo mejor lo ve jugar, su mamá, su papá lo ve jugar, y es un niño. No le va a decir, oye, José, ¿cómo te lo ocurre, hombre, jugar a eso? No, porque es un niño. Me recuerdo, unos par de domingos atrás, estaba con el niño de Bastián, y como hay cositas lúdicas abajo, y como estaba en la puerta, me puse a jugar con él, pues. Pero yo no estaba jugando como él, oye, no me fuge, estaba jugando el niño. Y empezamos a jugar, y yo le hacía dibujitos, le hice unos avioncitos, y él creía que esos aviones eran reales. Porque es un niño, hermano, es un niño. No le voy a estar diciendo, oye, niño, no, ¿cómo te lo ocurre? No, es un niño. Y ahí estuvo jugando, entretenido, porque es un niño, hermano. Ahora, si usted ve a un hermano adulto de 50, 55, 70 años, por ahí, ¿no es cierto? Lo ve jugando, ¿no es cierto?, en la misma acera, pero saltando como canguro. ¿Ah? O jugando también al Hombre Araña, así, de 70 años. ¿Qué diría usted? ¿Saldría? ¿Qué diría? ¿Qué pasaría por su mente? Oiga, amigo, ya ha leído el caballero. Creo que hay que mandarlo al asilo de ancianos. Mire, no la sienta, oiga, no la sienta. Ya. Usted es grandote ya, bo. ¿Cómo se le puede estar jugando como canguro, saltando como canguro? Nada que ver.
¿Le pasaría eso, no? Bueno, ahora hay una tendencia, hermano, no sé si usted lo ha visto en las redes sociales. Oye, es que para reírse, hermano. El otro día vi una chiquilla que estaba en la playa o en la parte portuaria y se creía gaviota, hermano. En serio, estaba vestida como gaviota y pasó una persona y igual que una gaviota, cuando usted se acerca con la gaviota aletea, ¿cierto? Oiga, estaba igual, se hizo pasar por gaviota. Hermano, es una tendencia, ojo. Eso es una tendencia. Hermano, esto no es un juego de niños. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Dejé las cosas de niño. Esto no es un juego, hermano. Dejemos de hacer las cosas de niño y actuemos como hombres y mujeres grandes que han nacido de nuevo, que tienen una vida nueva en Cristo Jesús, que son salvos, reconocidos antes de la fundación del mundo, que somos hijos de Dios. Dejemos de actuar como niños. Pablo lo está diciendo. Le está diciendo a los hermanos, porque también los hermanos justamente en 1 Corintios estaban actuando de una forma inmadura. Y Pablo les tuvo que hablar de esta forma, esta ilustración, como él era como niño. Dejé de ser niño, eso yo. Hermano, ahora somos adultos, ahora somos grandes. Pensemos como grandes, razonemos como grandes, obedezcamos como grandes, sometámonos como grandes, hagamos las cosas de grandes. Santiago, ¿qué nos dice Santiago con respecto a esto? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. No nos engañemos a nosotros mismos. Si somos oidores, como somos maduros, vamos a oír y aplicar y vamos a obedecer. No vamos a ser oidores olvidadizos. Cuando tú te miras un espejo, te ves tal cual eres. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, te ves tal como tú eres. Y si tú te estás viendo en una forma negativa, si estás viendo en algo, hermano, que no estás guiando bien tu vida en un espejo, que es la palabra del Señor, hermano, tienes que arreglarte. Tu vida espiritual, tienes que arreglar tu vida espiritual. Porque nadie sale de la casa sin haberse, hermano, sino antes de haberse visto en un espejo. ¿Le ha pasado a usted? A mí muchas veces me pasó. Ahora que se ha cortado la luz en la casa, hermano, tenemos que andar con la linterna viendo porque a ver si el color del calcetín es el mismo, porque, hermano, si no voy a salir y salga con un calcetín rojo y otro amarillo. Tenemos que verlo en la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra para poder aplicar la palabra. Y la mejor forma de que usted ha entendido la palabra es porque la está aplicando. Porque si no la está aplicando, si no está aplicando la palabra es porque no ha entendido nada. Y no se ha sometido ni obedecido al Señor. Qué importante, hermano, ser hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Sed hacedores y no oidores solamente. La obediencia es más que hacer que decir. Y ese es el título. La obediencia es hacer más que decir. Esa es la obediencia. Muchas veces hablamos y decimos muchas cosas, hermano, y los ponemos cabezones. No, yo leo esto, yo leo este otro. No, yo veo a Spurgeon. No, yo veo a Paul Washer. No, yo veo y tenemos así una ensalada, hermano, de muchos predicadores y son nuestros ídolos. Y muchas veces decimos y no hacemos. Y la obediencia, hermano, es eso, es hacer la voluntad del Señor, hermano, aunque no nos convenga. Porque todas las cosas redundan a bien para los hijos del Señor. Qué importante, hermano, es obedecer. Son las consecuencias, hermano, de no obedecer. Veamos el verso 47. Y veremos justamente en estos pasajes aquellos hombres que obedecieron. Oyeron y obedecieron. Dice el verso 47. Escuche bien. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Todo el que viene a mí, le está diciendo a la multitud, oye mis palabras y las pone en práctica. Tres cosas importantes. Ir, ¿cierto?
Todo el que viene a mí va, todo el que oye y pone las palabras en práctica. 3 cosas importantes que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Más adelante veremos, al final, a quién el Señor, ¿no es cierto?, compara, lo asemeja con respecto al obediente y al desobediente. Hubo un empresario, hermano, que quiso cambiar en su empresa a los trabajadores. Y hace una publicación en donde este empresario pone, necesito trabajadores. Él mismo lo iba a ver, él mismo lo iba, hermanos, a evaluar. Él mismo lo iba a evaluar. Pescó a su vecina, la acomodó, llegó el día de la evaluación, salió de su oficina, miró, había una larga fila. Era un empresario, hermano, de mucho dinero, de muchas empresas. Va, empieza a evaluar, entran de a 3, entran de a 6, empieza a ver su currículum y empieza a ver los currículums de aquellos que están entrando y los currículums dicen magíster, 10 años de experiencia, 3 años de experiencia, 3 idiomas, y él les dice, tengo esta gente, gracias. Y así sucesivamente. Tremendos currículums. Y la empresa los tenía. Y como había un personaje que estaba escuchando, y él se va, porque dijo, wow, no voy a cumplir la expectativa, mejor me voy. Y el empresario lo ve, y dice, ey, ¿por qué te vas? Si todavía no, ¿por qué te adentras? Ven. No, porque mejor me voy, la verdad que he escuchado los currículums, la verdad que mejor me voy. No creo que me contrate. Pero ven, pasa. Y lo hace pasar. Lo sentó junto con los demás y le preguntó, ¿por qué te quieres ir? No, la verdad, viendo los currículos que usted está viendo acá, la verdad, yo no llego a esa altura. Pero ¿qué sabes hacer tú? Y él le dice, mire, yo tengo harta ganas de trabajar y soy bueno para la pega. No tengo currículum, pero lo único que sé es obedecer. Usted me manda y yo voy. Usted me manda para donde usted quiera y yo voy, porque soy obediente. Y el hombre se agarra la cabeza. Esto es lo que necesito. Hombres que me obedezcan. Tengo una cantidad de hombres, una cantidad de mujeres y nadie me obedece. Esto es lo que yo quiero en mi empresa. Hombres que se sometan y que obedezcan. Y lo contrató, hermano. Sin currículum, sin nada. A lo mejor, hermano, tú tienes una cantidad de currículum, no sé. Y a lo mejor, hermano, no eres obediente. Y aquí veremos a los hombres que obedecieron, que tenían este currículum en la Escritura. Fueron hombres obedientes, que dejaron un legado y dejaron un testimonio. Veámoslo, hermano. En el libro de Hebreos nos muestra a estos hombres que oyeron la voz de Dios y sus testimonios que dejaron como legado para las generaciones de cristianos hoy en día, los héroes de la fe. Veámoslo, lo invito, hermano. Hebreos 11:4. Empezamos con el primero. Por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Y escuche bien estas palabras. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. Testimonio de que era justo, dando Dios, testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Dio testimonio. Él dio testimonio. Pero también Dios dio testimonio de él. Qué hermoso esto, hermano. Que Dios dé testimonio de ti por tu fe y por tu obediencia. La fe y la obediencia vienen de la mano. Si usted tiene fe, va a obedecer. Si usted no tiene fe, obviamente, hermano, usted no va a obedecer porque no va a creer a la palabra del Señor. No la va a creer, se va a devolver porque no tiene fe. Y como no tiene fe, no es un hombre obediente o no es una mujer obediente. Hebreos 11:4, Hebreos 11:5, por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc se fue con el Señor, ¿por qué? ¿Porque era desobediente? ¿Porque era contumaz? ¿Porque era rebelde? No, porque era un hombre que caminó con Dios, y todo aquel que camina con Dios
le obedece a Dios. Y Dios lo sacó del escenario de la tierra. Y dio testimonio de ellos. Hombres que obedecieron y recibieron, hermano, una recompensa extraordinaria. ¿Quieres estar en este grupo? ¿Quieres ser, hermano, un hombre que dé testimonio de ser obediente, de cumplir la palabra del Señor y obedecerla? Hebreos 11:7, por la fe Noé siendo advertido, mire, por la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hombres que dejan herencia, legado. Por la obediencia de este hombre, su casa iba a ser salva. Si usted es un desobediente, si usted es una desobediente, y usted como sacerdote del hogar no obedece a la palabra de Dios, no está llevando ni guiando a su familia a una salvación. Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él construyó, hermano, creyó, obedeció y salvó su familia. Es lo que tienes que hacer tú, con tu obediencia, salvar tu familia. Tú eres el sacerdote del hogar. Es lo que hablábamos hoy día en la mañana con respecto al matrimonio. Si eres un hombre obediente y se somete a la palabra del Señor, hermano, vas a salvar tu familia. ¿De qué forma? Sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor. Porque si obedeces, tienes fe y obedeces, es porque vas a someterte, y al someterte estás amando a tu familia, y al amar tu familia vas a ganar a tu familia para la gloria de Dios. Vas a ganar a tu tío, vas a ganar a tu tía, vas a ganar a tu hijo, a tu hija, a quien sea, hermano, dentro del contexto familiar, en tu obediencia y sometimiento a Dios. Estos hombres en el Antiguo Testamento, hermano, dejaron esta herencia, este legado, que deberíamos nosotros considerar, hermano, en nuestras vidas hoy, al servicio del Señor, sirviendo al Señor. Deberíamos nosotros considerar, hermano, estos ejemplos. Si estamos siendo desobedientes, hermano, deberíamos considerar estos ejemplos, hermano, para salir de nuestro estado. Y en el Nuevo Testamento, hermano, también hubieron hombres que también oyeron la voz de Dios y obedecieron, y muchos dieron, hermano, sus vidas en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, los discípulos, Esteban y el apóstol Pablo. Y aquí quiero detenerme con el apóstol Pablo, hermano, porque el apóstol Pablo, al inicio de su ministerio, dice una frase muy importante que cada uno de nosotros debiéramos analizarla y debiéramos tenerla en nuestro corazón y aplicarla, hermano. Hechos 9:5. ¿Cuál es la frase que dijo el apóstol Pablo al comenzar su ministerio? Hechos 9:5-6. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, y esta es la frase, dijo, Señor, mire la palabra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo contrario que hizo ¿quién? Saúl. Aquí, Pablo, aún en el suelo, temblando, le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un compromiso instantáneo, una fe y una obediencia instantánea. Y le dice al Señor, y se te dirá lo que debes hacer. Esa es la frase que debes tener tú y que debo tener yo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se te dirá lo que debes hacer. Pero debo tener ese compromiso, debo hacerlo, porque somos hijos y parte del cuerpo de Cristo. Y debemos tener, hermano, esto en nuestro corazón, debemos hacerlo. Hermanos, en la Biblia, mire, hay 929 capítulos en el Antiguo Testamento, hay 260 capítulos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que nos dan un resultado de 1189 capítulos, hermanos. 1189 capítulos hay en la Biblia. Amado hermano, si obedeciéramos a uno o a dos versículos de la Biblia, poniendo en práctica lo que el versículo nos insta a hacer por intermedio, hermano, del Espíritu Santo, alegraríamos, hermano, el corazón de Dios. Daríamos testimonio, hermano. Uno o dos capítulos o versículos de la Biblia que tú los tomes y los pongas en práctica, hermanos, los pones en práctica en tu vida, alegrarías a Dios.
Serías un hombre y una mujer bendecida. Con problemas, con dificultades y con todo lo que podamos tener, pero bendecidos. Obedeciendo, ¿a quién? Al que le dice Señor, Señor. Al que le dice Maestro, al que le dices Amo y Dueño. Seríamos enormemente bendecidos, hermano. Evitaríamos muchos problemas, hermanos, porque la desobediencia nos trae problemas, nos trae consecuencias. La desobediencia. Pero sirviendo a Dios, el Señor nos va a probar de una u otra manera, sí, pero no desobedeciendo. Nos va a probar que nuestro carácter, nuestra fe. Se cuenta la historia, hermano, para terminar con una ilustración. Se cuenta la historia de un soldado que pide permiso a su capitán para volver al campo de batalla, a buscar a su amigo caído en campo enemigo. Esto se dio en la guerra. El capitán le niega su petición. El capitán le dice, está muerto, no hay nada más que puedas hacer. ¿A qué vas a ir si ya está muerto? Déjalo allá. No te preocupes por él. No vas a retrasar. El soldado desobedece a su capitán, omitiendo su orden. Va por su amigo, caído, y regresa con él, muerto. Su capitán lo ve. Te dije que era inútil. Te dije que estaba muerto. ¿Para qué fuiste? Y el soldado le responde a su capitán, no, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué, aún estaba vivo. Y sus últimas palabras fueron, sabías que vendría. Esa es la amistad. Ese amor hacia un amigo. La obediencia es hacer más que decir. Hermano, Cristo obedeció al Padre. Estuvo en la cruz. Murió. Tú no estabas como el soldado. El soldado cuando llegó, el amigo estaba vivo. Pero cuando Cristo vino a ti, estuvo en la cruz, tú y yo estábamos muertos en delito y pecado. Él murió por ti. Él murió por mí. Y nos dio vida, y vida en abundancia. Nos dio salvación. Cristo se dio en la cruz en obediencia al Padre, por amor a usted. Estábamos muertos en delitos y pecado. Tú y yo estábamos muertos en delito y pecado. Mas Cristo, con su sacrificio, nos dio vida. Este soldado volvió con su amigo muerto. Cristo nos entregó al Padre vivos, para salvación y para vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermano.